Buenas tardes amigos, bienvenidos a este video en el cual les vamos a explicar cuáles son las métricas para medir la eficiencia de un algoritmo y al mismo tiempo vamos a medir la eficiencia de dos algoritmos que resuelven un mismo problema. La medición es el proceso por el cual los números o símbolos son asignados a atributos o entidades en el mundo real, tal como son descritos de acuerdo a las reglas claramente definidas. Una medida proporciona una indicación cuantitativa de extensión, cantidad, dimensiones, capacidad y tamaño de algunos atributos de un proceso o producto. Muchos investigadores han intentado desarrollar una sola métrica que proporcione una medida completa de la complejidad del software. Aunque se han propuesto docenas de métricas o medidas, cada una de estas tiene un punto de vista diferente y por lo tanto, aunque se han propuesto docenas de métricas o medidas, cada una de estas tiene un punto de vista diferente. Y por otro lado, aunque bien se sabe que existe la necesidad de medir y controlar la complejidad del software, es difícil de obtener un solo valor de estas métricas de calidad. Aún así, debería ser posible desarrollar medidas de diferentes atributos internos del programa. Aunque todos los obstáculos son motivo de preocupación, no son motivo de desprecio hacia las métricas. Es por eso que se dice que la medición es esencial si es que se desea realmente conseguir la calidad en software. Es por eso que existen distintos tipos de métricas para poder evaluar, mejorar y clasificar al software final, en donde serán manejadas dependiendo del entorno de desarrollo del software al cual pretendan orientarse. Sabemos que para resolver un problema pueden existir varios algoritmos, por lo tanto es lógico elegir el mejor. Si el problema es sencillo o no hay que resolver muchos casos, se podría elegir el más fácil. Si el problema es complejo y existen muchos casos, habría que elegir el algoritmo que menos recursos utilice. Los recursos más importantes son el tiempo de ejecución y el espacio de almacenamiento, pero generalmente el más importante es el tiempo. Al hablar de la eficiencia de un algoritmo, nos referimos a lo rápido que se ejecuta. La eficiencia del algoritmo dependerá en general del tamaño de los datos de Y entrada. pues pasaremos ahora a la evaluación de los algoritmos. En este caso nosotros elegimos dos. Un programa que muestra una tabla de multiplicar de un número elegido por el usuario. Bueno, pues a continuación, la primera métrica es la precisión. La precisión de una técnica de segmentación se refiere al grado en el que los resultados de la segmentación coinciden con la segmentación verdadera. Hay situaciones en las que la segmentación verdadera es conocida y otras como por ejemplo las que tratan con imágenes de pacientes o modelos para la investigación con animales, en las que la segmentación verdadera no se conoce. En dichas situaciones, la segmentación verdadera se sustituye por una segmentación manual, realizada por un experto, o realizada con otra técnica de imagen, o simplemente usando un algoritmo de segmentación del cual se conoce que produce resultados precisos. Bueno, ¿y qué nos quiere decir esta métrica? Al ver estos dos programas, tan solo de verlos, este programa se nota mucho más práctico, flexible de manejar, pero la vista o lo físico va mucho más allá de solo observar alguna de sus funciones. Una de las métricas a evaluar es si el algoritmo es eficiente. En este caso, el primer programa muestra precisión a la hora de mostrar lo que en realidad funciona o lo que su objetivo es, sin ambigüedades, y esto va directo a la solución del programa, como ven en la siguiente ejecución. Ingresa un número 4 y como verán nos da la tabla de multiplicar hasta el número 10 de ese número. Se exponen a continuación diversas métricas para evaluar la precisión. La primera de ellas es métricas basadas en la distancia. En algunos casos de segmentación, la delimitación de la frontera es tan crítica que constituye el objetivo esencial de la segmentación. En estos casos, las métricas basadas en la distancia son importantes y se usan para medir la distancia entre el borde de la segmentación realizada con el algoritmo a probar y el borde de la segmentación verdadera. ¿Y qué son las basadas a distancia? Es cuánto se acerca a lo previsto, a lo que en realidad promete el programa, desde un principio como su objetivo principal. Bueno, como por un ejemplo, es utilizando parte de distancia
realizando cálculos que algunos programas hacen o utilizan operaciones para llevar a cabo dicho procedimiento. Que pues ahora sí, a lo mismo que hemos hablado desde un principio, llegando al objetivo principal sin ambigüedades. La segunda de ellas es la métrica basada en área o volumen. Otras segmentaciones se usan para medir el área o el volumen del objeto. En el caso de la segmentación de la aurícula izquierda, es útil para el diagnóstico y conocer las dimensiones de la aurícula izquierda, tanto en volumen como en las distancias características, como la distancia desde la pared anterior hasta la posterior, la distancia desde la cara septal de la aurícula hasta la pared libre, o el diámetro de cada una de las venas pulmonares. En estas situaciones se usan métricas basadas en área o en volumen para comparar las segmentaciones producidas por el algoritmo, que se desea evaluar con la segmentación verdadera. Y la tercera métrica dentro de la precisión es la evaluación del desempeño. En un conjunto completo de X imágenes, a la hora de evaluar el algoritmo de segmentación, es relevante que se use un número suficiente de imágenes para la evaluación. La demostración del desempeño y la comparación usando un número reducido de imágenes no es suficiente para alcanzar conclusiones estadísticamente significativas. Y ahora bien, ¿qué es la evaluación del desempeño? Es evaluar el comportamiento que se tiene el programa con el usuario, es decir, si es amigable o no el programa completo. Pues al ver estos dos programas, se nota que el segundo contiene parte del código que no es necesario, tanto que se podría decir que no requiere, para que el programa en sí cumpla con lo establecido. Es decir, si lo quitamos, pues no afecta su funcionamiento, como ya dijimos anteriormente. Vemos que el resultado lo puede obtener sin necesidad de ello, pues en sí no depende que realiza el procedimiento de este. Y entonces nuestra evaluación de esta métrica en estos dos algoritmos, pues de una escala al 3, el algoritmo 1 lleva un 2. El segundo algoritmo nosotros le damos un 1 por ese código innecesario que se tiene para pues el funcionamiento correcto de Ahora bien, en la evaluación de la estabilidad de nuestros dos algoritmos debemos determinar la métrica apropiada para un conjunto de imágenes usando tanto el algoritmo como estimaciones repetidas de la segmentación repetida, es decir, diversas segmentaciones manuales de la misma imagen. Por ejemplo, en la métrica debemos de comparar nuestros dos algoritmos y tomar decisiones para verificar cuál de los dos nos es de gran utilidad o cuál de los dos es un poco más corto y más complejo. Usar estimaciones de la varianza tanto de la segmentación del algoritmo como de la segmentación verdadera permite comparar variabilidad de cambios algoritmos con la variabilidad en la determinación de la segmentación verdadera. Asimismo, puede compararse la variabilidad de diversos algoritmos con otro. Como aquí lo estamos haciendo, estamos comparando el algoritmo 1 con el algoritmo 2, con un mismo algoritmo, pero con un conjunto de distintos parámetros. O sea que aquí estos algoritmos van a arrojar el mismo resultado. Por ejemplo, si en el algoritmo 1 introducimos la tabla que nos convierte la tabla del 9, en el algoritmo 2 lo hará lo mismo y con el mismo resultado. Estas operaciones deben incluir pruebas estadísticas como análisis de varianza y estadística, o sea que debemos analizar nuestros dos algoritmos para ver cuál de ellos nos es más útil y también para verificar cuál es más corto y que nos arroje el mismo resultado. Se debe de ser cuidadoso para asegurar que se emplea un número suficiente de pruebas de segmentación que permitan comparaciones significativas. O sea que debemos ser muy cuidadosos al momento de estar comparando para no irnos con un algoritmo mucho más largo y con muchas más variables cuando tenemos un algoritmo más corto y que nos arrojará lo mismo. Ahora bien, vamos a evaluar los algoritmos con la métrica de eficiencia, la cual da idea del uso práctico del algoritmo. Es frecuente que se mida la eficiencia a través del tiempo de segmentación, es decir, tiempo de reunir datos para llegar al resultado. Además, para llevar una buena evaluación de esta métrica deben considerarse los tiempos de inicialización, edición e inspección para ser documentados también. Enseguida vamos a empezar con la evaluación del algoritmo 1. Lo vamos a ejecutar.
vemos que nos pide que ingresemos un número, del cual nos va a arrojar la tabla de multiplicar. Ingresamos, por ejemplo, el 5 y inmediatamente nos arroja la tabla de multiplicar y se sale del programa. Ahora pasamos al algoritmo 2, lo ejecutamos y vemos que nos manda un mensaje que dice desea ingresar al sistema, le ponemos que sí y nos pide que ingresemos un número del cual deseemos saber la tabla de multiplicar. Ingresamos el 5 y nos arroja los resultados y nos manda un mensaje que dice que si deseamos reiniciar el sistema, le ponemos que no y nos termina el programa. En este caso vemos que el algoritmo 1 tiene más eficiencia, ya que se tarda menos tiempo en pedir los datos y nos los arroja más rápido, a diferencia del segundo algoritmo, que primero nos hace varias preguntas y se tarda un poco más en ejecutar. Vemos que el algoritmo más eficiente fue el algoritmo 1, ya que nos arroja un resultado más rápidamente e interactúa menos con el usuario, o sea que no se pierde tanto tiempo en pedir datos y nos arroja el mismo resultado que el algoritmo 2. A continuación, hablaremos sobre la comparación de algoritmos. Dado que un algoritmo de segmentación está sujeto a variabilidades diversas, como la variación de los objetos que se segmentan y la interacción con el usuario, cualquier comparación de las métricas para evaluar la precisión discutidas anteriormente deben realizarse usando los estadísticos apropiados. En consecuencia, las ventajas obtenidas con unos algoritmos respecto de otros, usando las métricas discutidas en esta sección, pueden no ser estadísticamente significativas. Esto nos dice que la diferencia de lógica no es tan grande en el algoritmo, pero de igual manera la precisión de uno es más evidente que la de otra, por el hecho de que la ventaja es pequeña respecto de la variación de la segmentación por el número insuficiente de casos usados para la evaluación. En este caso, los programas muestran la eficacia que ambos tienen, aunque la lógica varía un poco de la otra. Por más complejo que llegara a ser un algoritmo, se llega al resultado requerido por el usuario. Como podemos ver, en este algoritmo presenta menos líneas de código y en este otro presenta más líneas de código con más lógica y es más largo, pero en sí tiene la misma función que la del primer algoritmo, que es más pequeño y funciona para lo mismo. Bueno, pues otra métrica para la evaluación de los algoritmos es el espacio de parámetros. Denominaremos espacio de parámetros de cada algoritmo al número de parámetros que el algoritmo requiere por parte del operador, así como por ejemplo el completo de valores que cada parámetro puede tomar. Este criterio es de utilidad para cuantificar el número de ejecuciones potencialmente diferentes, o sea, diferentes en cuanto a que puedan producir una salida diferente a cualquier otra salida, que resulte de una ejecución con alguna variación de los parámetros. Un algoritmo dado puede realizar sobre una misma imagen la caracterización de los algoritmos por medio de su espacio de parámetros, así facilitando el establecimiento de la estrategia de evaluación. ¿Y qué es el espacio de parámetros? Pues se refiere a que se determine un único espacio reservado a utilizar, tal que se recibirán datos y mismos se podrán manipular de manera correcta, que en algunos casos de lenguajes de programación permiten llevar a cabo sobrecarga de funciones que puede un objeto realizar. También tiene que ver con aquel almacenamiento dentro de la memoria central, la cual se reserva para la inserción de parámetros y no pueda saturar este espacio y alentar algún proceso de ejecución u operación. Y pues la evaluación de esta métrica a estos dos algoritmos de una escala 1 al 3. Nuestro primer algoritmo lleva una calificación de 3 por su flexibilidad de uso de parámetros y variables en su código. El segundo algoritmo lleva un 1, ya que es muy pobre en sus variables y todo el proceso de código en funcionamiento completo. Ahora bien, interacción con el operador. Al momento de comparar cada uno de los algoritmos debemos de tener en cuenta la rapidez y la complejidad necesaria con
operador, es decir, ahorita les mostraré un ejemplo. Tenemos nuestro algoritmo 1 y lo vamos a compilar para ver qué resultado nos arroja. En este caso nos pregunta, ingresa un número. Yo ingresaré el número 2 para que nos arroje la tabla 2. Y nos la arroja inmediatamente. Ahora compararemos con el algoritmo 2. Igual lo compilamos. Y nos pregunta, ¿desea ingresar al sistema? Yo le pondré 1 que sí. Ingresa el número que desea multiplicar. Yo elegiré nuevamente el 2. Damos Enter y vemos que nos muestra la misma tabla de multiplicar, los mismos resultados, pero el usuario busca aquel algoritmo que sea más corto y que le haga menos preguntas, pero en este caso estos algoritmos arrojan el mismo resultado, pero el usuario elegirá el algoritmo 1 que es mucho más corto con mucho menos variables. Además, la calificación subjetiva que se le da a cada uno algoritmo para valorar la experiencia de usuario consiste en aquellos algoritmos con interacciones menos complejas y con aquellos que extraen mayor dificultad en la interacción con el operador. Es decir, el operador se va a basar en aquel algoritmo mucho más corto y que le sea más fácil de entenderlo, como en este caso el ejemplo 1. Y finalmente, como conclusión del equipo, se llegó que el primer programa elaborado previamente como algoritmo lleva la puntuación más alta en cuanto a cada una de las métricas mencionadas anteriormente. Cada una de estas teniendo como escala de 1 al 3, siendo 1 insuficiente o que no cumple con lo establecido, y 3 la calificación más alta, cumpliendo con lo establecido de dicha métrica. Entonces se tiene que el primer programa es mucho más eficiente, flexible y fácil de ser manipulado, siendo más amigable con el usuario, además de ser más preciso en cuanto a lo que promete como objetivo principal, como lo es realizar multiplicaciones del número ingresado y mostrárselas al usuario. Y pues así se concluye la evaluación de estos dos programas que realizan la misma tarea pero involucrando diferente lógica.